Bueno, muy buenas tardes nuevamente para quienes acabaron de conectarse. Muchas gracias por estar aquí, chicos. Pues saben, este escenario pues hace parte de nuestro curso de práctica de escenarios educativos inclusivos. Entonces, como les había comentado, pues tenemos uno de las partes que conforman este curso es una épica que es relacionada pues con una estrategia participativa de innovación, gestión del conocimiento y aprendizaje. Entonces eso es lo que nos traducen esas siglas, épica. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este escenario? Dice que busca fomentar y desarrollar habilidades de carácter educativo y pedagógico, integrando las áreas propias de la educación, como el currículo, como la pedagogía, como la didáctica, la educación inclusiva y la evaluación educativa también. Entonces, para este escenario, pues he tenido yo el gusto de invitar a uno de los profes pues, más queridos en la universidad, en mi licenciatura también, y también ha tenido la experiencia él de ser docente de colegio. Entonces, pues es a esos escenarios a los que nos vamos justamente nosotros a enfrentar, pues, ¿no? A ponernos como reto. Entonces, la idea es que Mario, el profe Mario Rodríguez, pues primero pues se presente con nosotros y después nos pueda orientar y darnos algunas estrategias para esa educación o algunos caminos que podamos tener justamente para esos escenarios de diversidad en los que nos encontramos. Profe Mario, pues aquí estamos con los estudiantes de etnoeducación, son estudiantes de noveno semestre, ya están pues listicos para la graduación, entonces la idea es que podamos compartir este momento. Bienvenido y de antemano, pues ya desde ya muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Gracias, profe Anita, por la invitación. Mi nombre es Mario Rodríguez Saavedra. Soy profesor de la licenciatura en Lengua Castellana y Literatura de la Universidad de Nariño, sede Pasto. Y fui profesor en el Liceo de la Universidad de Nariño. Estuve allá 4 años y también tuve la oportunidad de trabajar en una vereda de acá, de Pasto, que se llama Santa Bárbara. Allá estuve 4 meses también trabajando. Y bueno, para empezar un poco la conversa, creo que es importante como entender la inclusión no se debe entender como recibir a los estudiantes que tienen capacidades distintas y tenerlos allí, digamos. Las instituciones a veces como que entienden por ese lado la inclusión, solo o sea, como cumplir con el requisito de recibirlos, pero no hay una atención como muy, digamos, humana a este tipo de estudiantes. Entonces, primero, como hacer esa claridad. Y creo que lo otro es también entender que los estudiantes, que esa inclusión de los estudiantes se hace precisamente a partir de entender el curso como una comunidad, ¿no? Como una comunidad que se acompaña y que también se apoya. Es decir, los estudiantes que no tienen a veces estos diagnósticos, en algunos casos, son los que apoyan a los que sí los tienen. Y así también se da un poco un aprendizaje que a mí me gusta llamarlo comunitario. Técnicamente algunos lo llaman aprendizaje cooperativo, pero el sentido comunitario es más como el acompañamiento desde el afecto para sentir que son precisamente distintos y que ese ser distintos no tiene que ver con que sean menos capaces. Entonces, como que por allí empezaría, y creo que la experiencia que he tenido en estos años de enseñanza, pues me ha dicho un poco que el principal punto de partida de un profesor creo que es un poco el sentido de la compasión, ¿no? Por los otros, que en este caso son nuestros estudiantes. Y la compasión es
aparentemente un concepto muy sencillo, pero tiene una complejidad y también una belleza. La compasión, la compasión tiene que ver con estar con el otro, pero de manera horizontal, no vertical. La piedad y la caridad son verticales, pero en la compasión el sentido horizontal de la comunidad me lleva no a sufrir por el otro, por ejemplo, sino a sufrir con el otro, es decir, a sentir su dolor. Y en este caso, pues no es sentir el dolor, pero a sentir que tienen unas características distintas y que yo también como ser humano distinto lo que voy a hacer es acompañar a estos estudiantes para que salgan adelante ellos y que salga adelante también yo, ¿no es cierto? Eso, ese sentido de la compasión que yo les estoy planteando eh, viene de un filósofo catalán que se llama Joan Carles Melic, que ha planteado muchísimas críticas a cómo se lleva la enseñanza y a cómo se asume lo pedagógico e incluso también lo curricular. Entonces empezaría como por allí esta conversa y muy agradecido por la invitación. Muchas gracias, profe Mario. Entonces, pues mmm, no, para continuar mejor, pues yo he planteado algunas ideas, pues que no, me gustaría ya teniendo en cuenta pues los territorios en los que están los estudiantes, que son el Ejido, que pertenece a Policarpa, y el Diviso, que pertenece a Barbacoas. Entonces, pues son escenarios y contextos bien diversos multiculturalmente y en todos los casos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cómo ha atacado pues el conflicto de la violencia y todo esto, el conflicto armado en estos territorios. Entonces, uno encuentra a veces en estos territorios es como bien particular que de pronto los estudiantes no tienen mucha participación en el sentido de dialogar o de hablar, bueno, o de participar activamente, sino más bien también el, el discurso que también quieren mostrar es el silencio, justamente por ese conflicto que se ha presentado, ¿no? Entonces, y desde mucho antes también con respecto a las etnias indígenas y también a las etnias afro. Entonces, bueno, entonces a mí me gustaría, pues, no sé, que usted nos pudiera comentar por qué pensamos que es tan importante esa educación inclusiva, cómo aporta a la construcción de la sociedad que estamos construyendo justamente. Entonces, ¿cómo aportaría? Yo creo que una gran posibilidad es sobre todo entender el contexto y entender que las comunidades caminan también a su ritmo, ¿no? Y que también tienen sus discursos. Claro, como son comunidades que han sido atacadas de manera frontal y sin piedad, obviamente están desde un lugar de enunciación que es el silencio. Y el silencio se da obviamente por el miedo, ¿sí? Creo que en ese sentido, trabajar el miedo, digamos, trabajar el miedo desde la expresión escrita mientras tanto, puede ser una gran posibilidad, ¿no? Porque hay gente o hay chicos o chicas que le temen mucho hablar, pero a veces sí escriben. Y que lo que se escriba sea algo que salga de ellos y desde sus posibilidades, digamos, no podemos obligarlos a veces a a que cuenten, por ejemplo, las historias que seguramente son difíciles allá, sino lo que quieran. Y a veces el proceso puede ser demasiado paulatino y aparentemente lento, porque la expresión es así, pero son comunidades a las que les ha tocado vivir contextos muy violentos y creo que la principal tarea allí es entender que sí se pueden expresar por el medio que ellos quieran, ¿no? Eh, la escritura es un proceso lento y es un proceso que puede empezar incluso con frases.
Y esas frases con las que ellos van soltando un poco, como diríamos coloquialmente, después van a ser más largas y van a ser escrituras que posiblemente ya desarrollen de alguna manera un argumento o también una historia, si es el caso. Entonces es muy importante entender a las comunidades, porque a veces el sistema educativo como que tiende a estandarizar los modelos, las prácticas pedagógicas, los currículos, ¿no? Y a veces, por ejemplo, si la gente tiene miedo, si hay un día en el que particularmente tienen más miedo que otros días, pues ese día obviamente no van a tener la concentración que se requiere para una clase, porque hay una preocupación distinta, que es, por ejemplo, su seguridad, y a veces eso no lo entiende, digamos, el sistema educativo. Entonces, yo creo que hay que entender un poco el contexto y se puede ir al ritmo de la palabra que ellos manejan poco a poco. Y lo otro también es que sientan que la escuela o el colegio es un lugar para la alegría, que obviamente es muy difícil por el contexto en el que se vive. Pero si un chico y una chica están en un contexto difícil, violento, triste, tienen mucho miedo, casi poco hablan, y el profesor produce de alguna manera, guardando obviamente todas las distancias, esos discursos de opresión y de amedrentar al otro, pues obviamente lo que vamos a lograr es que los estudiantes estén silenciados siempre. Entonces, yo creo que el afecto es el principal referente allí y es un lugar que se puede construir, a mí me parece que fácilmente, ¿no? Solo basta con, como les decía, con pasión por el otro y ellos van a sentir que la escuela es un lugar agradable y que también se preocupa sobre todo por la vida de ellos. Es que a veces también el mismo currículo lleva a que se deban cumplir con los programas académicos o curriculares o con las mallas, como les llaman en la educación básica y media, y ese afán de cumplir con los programas nos hace olvidar de cosas esenciales como la propia vida. Entonces siempre creo que hay que hablar es de la vida y, y hacerles sentir a ellos que están en un lugar que los está abrazando. Creo que allí hay un reto grandísimo. Es demasiado sencillo, pero no se hace. Casi que no se hace. Y yo creo que el reto principal de los profesores de hoy en día es eso, ¿no? Entender que el conocimiento es un pretexto para hablar de la vida y no al contrario. A veces se utiliza la vida cotidiana para hablar del conocimiento y yo creo que es al contrario. El conocimiento es solo un pretexto, lo importante es la vida misma. Y yo creo que allí hay una gran posibilidad. No te estamos escuchando, profe Anita. Perdón. Ay. Gracias, profe Mario. Pues listo. Entonces, pues usted ha hablado de un concepto bien bonito que es la compasión, ¿no? ¿Qué otros conceptos uno podría tener en cuenta dentro de esos escenarios? Justamente, por ejemplo, yo les ponía como un escenario a los estudiantes de que ellos llegan ya pues como profesores a un aula y se encuentran con, pues no sé, con unos 40 estudiantes, por ejemplo, en un sexto grado, que es un grado que es como de transición, ¿no? De la primaria al bachillerato, entonces que hay varios cambios, no solamente de grado, sino pues también en su crecimiento, hormonalmente, naturalmente, con todo esto. Pero entonces se encontraban con que de pronto había una estudiante que no sabía caminar o no sabía hablar, entonces que ellos pensaban, o sea, como unas estrategias o unas dinámicas para hacer, bueno, y que además de eso le estaban molestando, pues haciendo el bullying, como lo llamamos ahora. Entonces, ¿qué conceptos se podrían enmarcar allí dentro de la compasión también para llevar pues una mejor dinámica en la clase? Pues yo insisto mucho en el concepto de comunidad
Y hay un concepto bien bonito que es el de tejido, que tiene que ver con la comunidad, ¿no? Porque, digamos, de ahí viene de hecho la metáfora del tejido social, o sea, hay que restituir un poco el tejido social. Y el tejido social se restituye o se repara cuando muchas circunstancias desde el abrazo con el otro, es decir, sin el otro no existimos. Y la relación con el otro tiene que estar fundamentada en el respeto, ¿no? Es decir, cualquier atisbo de violencia, porque la violencia no solo es física, también es discursiva. La indiferencia a veces es un discurso que puede ser también violento para alguien que tenga estas dificultades. Entonces es como hacer conciencia con los estudiantes de que el otro es demasiado importante para uno y que es parte de la comunidad. Y obviamente tratar de erradicar el discurso del matoneo, ¿no? Porque siempre al diferente es a señalarlo. Y lógicamente eso también tiene que ver con cómo se han construido los imaginarios sociales en Colombia, ¿no? O sea, en Colombia el burlarse del otro se toma como humor, ¿sí? Incluso algunos llaman humor negro para escudar un poco su prejuicio frente a los diferentes o a los que no son como nosotros. Y allí hay que hacer una reflexión clarísima, ¿sí? Es decir, yo no me puedo burlar del otro de gratis, porque el otro es un ser humano tan distinto como yo. Y así como yo quiero que me respeten, pues yo debo respetar a los otros. Entonces es la enseñanza del sentido comunitario. Yo creo que hay una palabra en que eso viene afortunadamente de las comunidades, que es la palabra minga. Y hay que también recuperar este tipo de conceptos que son también prácticas y son conceptos y prácticas que han surgido del territorio, no de la academia. Entonces, en la minga todos trabajan por un bien común, que es el bienestar. Y por otro lado, el hecho de la transición, que es también muy difícil, esa transición entre la niñez y la adolescencia, empieza a aparecer el fantasma del amor y todas estas cosas. Yo creo que ese discurso es importante abordarlo, porque me parece que cuando uno aborda esos temas, les deja el mensaje a los estudiantes de que uno como profesor es tan ser humano como ellos y que esos temas son importantes. O sea, si yo me pongo a hablar del amor en una y del amor adolescente, si es necesario, pues yo les aseguro que les van a prestar atención y no se está perdiendo el tiempo, se está hablando de la vida y de un tema que está empezando a atravesarlos. Yo lo digo por experiencia, o sea, cuando uno les habla de esos temas a los estudiantes, como que sienten que el profesor desciende al mundo. Antes andaba por allá como en el Olimpo, hablando de cuánto contenido tenía que cumplir, pero se le olvidaba la vida y por eso paran más atención por eso, ¿no? Entonces, bien como esa identificación me parece importante, eh, como que la experiencia propia sirve muchísimo en la educación, porque uno habla de su propia cotidianidad. Y yo sentía que cuando hablaba de estos temas en el liceo, por ejemplo, con chicos de también a veces séptimo, octavo, noveno, como que me prestaban mucha atención. Y entonces yo eh, articulaba eso y el tema central era la vida y por ahí me iba metiendo si es que tenía que explicar algo, pero el horizonte realmente es hablar de la vida, reflexionar de la vida, ¿sí? Eh, eso no lo encuentran en ningún manual, ni eso lo evalúan en las pruebas, en ninguna de las pruebas a ver, pero sí hace parte de la vida cotidiana de los estudiantes. Y cuando uno habla del amor, empieza a hablar del respeto. ¿Sí? Yo recuerdo cuando me presenté en un grado noveno en el liceo y me presenté, era nuevo en ese curso y yo dije, bueno, yo soy Mario Rodríguez, soy su profesor de castellano en este año lectivo, eran como los 2006, 2007 por ahí, y les dije, bueno, la mujer que amaba me abandonó. Y yo cuando dije esa frase tan sencilla, tan de
todo mundo, Ujú. sentí como que vieron en mí a alguien igual a ellos. O sea, este man también sufre como nosotros, o sea, también sufre. Que eso es rarísimo, es como humanizar al profesor, eso suena loco, pero a veces parece que hay profesores que no lo son porque están dedicados a dar y a dar información y a pedir rendición de cuentas porque el sistema los obliga, pero se olvidan de algo tan importante como la vida, ¿no? Como el valor de tener una familia, como el valor de tener amigos, por ejemplo. Son temas que a mí me parecen cruciales y que, entre otras cosas, construyen también caminos posibles de paz en este país. Y el otro concepto para cerrar esta parte es el de camino. O sea, tenemos que empezar a construir el camino, todos y cada uno de nosotros, pero ese camino es como los caminos de las veredas, que a veces están solitos por ahí o llevan una ruta que es aparentemente solitaria, pero todos llegan a un lugar y ese lugar también es el lugar de la comunidad y del encuentro, ¿no? Listo, muchas gracias. Sí, me recuerda cuando justamente pasó todo lo de la pandemia, ¿no? Y tuvimos pues que volverlo como tan personal todo porque tocaba desde las casas, las clases. Entonces, me acuerdo de que los estudiantes como que, profe, ¿y usted también almuerza? Profe, ¿y usted también Claro. tiene una mascota? Entonces, sí, 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 pues comparto también lo de pues como comportarnos como somos, ¿no? Como seres humanos también y volvernos también como ellos. Entonces, ese pues también es otro de los mensajes que tendríamos aquí para todos, pues porque más de uno de los estudiantes pues ya ejerce su licenciatura, entonces también ya saben también de qué estamos por ahí discutiendo y Ujú. hablando. Mario, quisiera preguntarle qué retos piensa usted que tiene esa educación inclusiva en las comunidades o acá en Nariño, sobre todo, pues que se relaciona mucho con respecto al conflicto, sobre todo. Yo creo que un gran reto el primer gran reto es dolerse, ¿no? De lo que ha pasado en las comunidades. O sea, si un profesor no es sensible a ese dolor que han atravesado las comunidades, por ejemplo, atacadas por la violencia, abandonadas por el Estado durante tantos años, yo creo que es muy difícil que se lleve a cabo una educación viable para eso, ¿no? Me parece que pasa por allí, porque yo creo que a veces la academia como que está levitando por allá en un mundo que no es el de la realidad, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que llegaron una vez a la universidad a una reunión de la editorial de la universidad a decirnos, no, envíen a un repositorio que hay de revistas y de artículos, envíennos sus avances de libros o sus investigaciones en PDF para subirlas al repositorio de la Universidad de Nariño. Y yo le decía al señor, ¿quién nos va a leer? O sea, ¿para qué vamos a hacer eso? Entonces él decía, para que los conozca la comunidad académica. Y eso me chocó mucho a mí, porque precisamente estábamos en los primeros años del posconflicto, o por lo menos del posacuerdo, para ser más claros, de los acuerdos de paz de La Habana, y a mí me parecía más urgente como que ir a los territorios. O sea, la academia sigue incluso teorizando sobre la paz y esas reflexiones se quedan por allá en la academia, se leen entre académicos, van al territorio. Entonces yo creo que hay que hacerse cargo de las historias, ¿sí? Cuando uno conoce las historias de violencia de los estudiantes, uno se siente que algo se le desgarra y siente a veces que es de alguna manera un poco culpable por omisión, ¿no? O sea, ¿cómo como colombianos permitimos tanto? Entonces yo creo que la preocupación es el trabajo
real por la comunidad, la construcción de paz por la comunidad, sembrar en los chicos de esos territorios eh, una idea de la esperanza que los lleve a creer que pueden hacer algo muy bueno por este país, pero también hacer trabajos pequeñitos, comunitarios, para que esos territorios que posiblemente sigan olvidados, por lo menos puedan resistirse, ¿no? Por ejemplo, desde el arte, desde los saberes propios, desde la tradición oral, desde la cocina, que son saberes que a veces la academia solo toma como objetos de estudio, pero que son tesoro de las comunidades. Entonces yo creo que el gran reto es ese, el de dolerse, el de realmente enfrentar el país que tenemos, porque a veces por comodidad, como que no lo queremos ver y como que nos hacemos los locos porque de pronto nos duele tanto, pero si no nos duele tanto como debería dolernos, así que a veces nos quita hasta el aliento, yo creo que es muy poco lo que se puede hacer. Y entonces, claro, pregunta que seguramente se está haciendo la profe Anita y se están haciendo los queridos y las queridas estudiantes es sí, pero pues, ¿qué hacemos si nosotros como profesores debemos cumplir con un currículo, con un programa curricular, con notas, etcétera, etcétera? Sí, sí, pero si yo creo que si le dedica unos 10 minutos a plantear reflexiones, a hacer escuchar música, a preguntarles a los estudiantes, no sé, cómo cocinan sus abuelas, yo creo que allí en esos actos tan pequeñitos sí se construye comunidad, ¿sí? Y lo otro es entender que la inclusión no es tan teórica, es, digamos, es un concepto que es teórico, es un concepto que también es jurídico. Ya las políticas educativas están trabajando en eso, pero yo creo que nos vamos a demorar mucho en llevar eso a la práctica, porque teorizando no podemos llevar siempre. Lo que hay es que trabajar por la comunidad, ¿no? Recuperar la idea de la conversa, ¿sí? Que eso es lo que se hace en las mingas y que eso es lo que hace la gente a veces en los territorios después de las labores cotidianas, sentarse a tomar agua, panela o café y conversar. Creo que el sentido de la conversa también une muchos lazos, ¿no? Porque a veces uno en la conversa conoce al otro. Cuando no lo conoce, no está hablando del otro ni está viendo al otro. Es una imagen que es prejuiciosa todavía. Entonces yo creo que el camino es ese. Aunque suene raro, es como eh, el dolor por esos territorios que tienen estos contextos difíciles y esa sensibilidad nos va a permitir que todos los días vayamos a trabajar, por ejemplo, con todos los ánimos para cambiar un poquito esos contextos y con todos los ánimos con nuestra humanidad, porque a veces los profesores tenemos que ir a clases y estamos completamente rotos. A veces estamos más rotos que nuestros estudiantes, pero el trabajo que tenemos que hacer es trabajar por esos estudiantes, ¿sí? Caminar, así estemos sangrando por dentro, pero tenemos que caminar por ellos, ¿no? Y esa es la fuerza que creo que tenemos los profesores, el tesoro de los profesores y la fuerza, el aliento de los profesores siempre son como los estudiantes, ¿no? No te escuchamos, Anita. Ya, es que tengo que cerrarlo porque por acá están jugando unos niños y gritan durísimo, perdón. Bueno, gracias, Mario. Sí, es un mensaje, pues también, ¿no? Muy contundente también en este quehacer que nosotros hemos elegido. Mario, pues con los estudiantes nosotros pues trabajamos dentro de las comunidades porque pues ellos están, ¿no? Allí en sus comunidades. Los Aguay, también en Ejido, también hay comunidades afro. Entonces, me gustaría, no sé si usted nos pudiera regalar también algunas estrategias para poder nosotros, teniendo en cuenta que la comunidad educativa no solamente son los estudiantes y los docentes, sino que sobre todo en estos territorios se trabaja mucho con los padres de familia que también hacen parte de la comunidad educativa, pero que a veces están como muy
muy aparte, ¿no? Eso pues era lo que me comentaban de pronto, sobre todo en Ejido. Eh, Solamente como que se desentienden totalmente de los niños. Entonces, no sé, algunas estrategias o herramientas que usted nos pudiera compartir para poder hacer esa juntanza, ese trabajo en equipo con toda la comunidad educativa, teniendo en cuenta líderes sociales, también líderes comunitarios, familias y profesores, directivos en las escuelas y ya para los niños. Yo creo que hay una gran estrategia, que no es una fórmula, obviamente, es una posibilidad, pero es el trabajo de los encuentros de saberes, o algunos le llaman diálogo de saberes, ¿no? Pero yo creo que hacer encontrar a las comunidades o generar encuentros con la comunidad en la que participen, por ejemplo, padres de familia, líderes sociales, directivos, estudiantes, y que todos de alguna manera sientan que tienen cómo aportarle a la educación de los chicos y también cómo ellos pueden aportarle a la construcción de comunidad. Porque a mí me late que a veces la sensación puede ser, esa obviamente es una hipótesis, puede ser que los padres de familia se sienten ajenos porque seguramente piensan, pues yo qué aporto en la institución si yo no soy profesor, por ejemplo, ¿sí? Pero no sé, a mí me parece que si un padre de familia del territorio sabe cómo se siembra con la luna, hay que llevarlo al colegio o hay que plantear un encuentro para que les explique a los estudiantes cómo se siembra con la luna, ¿no? Porque a veces creemos que el saber está en ciertos lugares nomás. Entonces, los campesinos, eh, los campesinos son lectores, por ejemplo. O sea, los campesinos leen las estrellas y leen la luna para sembrar. Si yo planteo ese mensaje, posiblemente ellos van a sentirse que son importantes, como realmente lo son, ¿sí? Y van a sentir una conexión con el colegio, porque, claro, si el colegio, la institución, los llama a reuniones de padres de familia, que no sé si sea cuando se entregan boletines o cómo será la dinámica ya, pero si ellos se sienten más involucrados en la construcción del conocimiento, si ellos sienten que su conocimiento realmente es importante, que el testimonio de un líder social es importante para un estudiante y que también las historias de los estudiantes son importantes para los líderes sociales, los padres de familia, a pesar de ser niños, a pesar de ser adolescentes. Yo creo que generar esos encuentros puede ser una posibilidad, porque así la comunidad va a entender que todos saben, sino que saben cosas distintas y que con esa diversidad de conocimientos es realmente como se teje la comunidad. Esa me parece a mí que sea como la estrategia, eh, como una estrategia viable, ¿no? A ver si logramos como también hacer entender que la escuela no es el mundo aparte, porque se entiende como, no sé, a mí me parece que la escuela a veces la entienden también las familias o las mismas comunidades como se entendían antes las guarderías, ¿no? Las guarderías eran lugares donde iban a dejar a los niños para que estén allí. No era para que ahora les enseñan y los preparan para entrar después a transición o a prejardín, etcétera, etcétera. Pero yo creo que para quitar un poco, para ir enfrentando ese imaginario, también hay que hacerles entender que la escuela realmente le contribuye a la comunidad. La escuela tiene que hacerse ver más en la comunidad. ¿Sí? Que la comunidad vea que la escuela está camellando por esa comunidad. Que si hay una minga, que si hay una siembra, pues que se vea al director del colegio pues mingueando, ¿no? Echando pala o por lo menos pasando el jugo. Yo creo que esas prácticas que son sencillas pueden ser efectivas, más allá de lo didáctico, ¿no? Porque a veces las estrategias y las herramientas se piensan un poco desde ese sentido, de lo didáctico. Pero yo creo que tienen que ver más con la cotidianidad. Se me ocurre a mí esa posibilidad.
Listo, Marito, muchísimas gracias. Bueno, yo pues por mi parte tendría como esas preguntas, no sé si alguno de ustedes quisiera también hacer alguna de las preguntas, chicos y chicas, o algún aporte, o algo Pregunten con que confianza. pregunten con confianza. No sé, ustedes dirán, tómense el tiempo pues para de pronto para hacer alguna pregunta o hacer algún aporte. No, ninguno. Profe, Sí, Hola, por ahí hay. Jonathan, ¿cómo están? cuéntanos. Bien, gracias. Cuéntanos, Jonathan. Para preguntarnos, decía que era bueno incluir a la comunidad en lo que es lo que es transmitir saberes, ¿no? Pero ¿cómo uno hace donde los grupos al margen de la ley influyen en eso? Donde uno a veces no puede, o sea, de una comunidad pasarse a la otra, y eso también lleva a que los estudiantes tengan como problemas y quieran abandonar las instituciones. O cuando vayan a las clases se sientan atemorizados y no quieran ni hablar ni hacerle caso al docente. Muchas gracias, Jonathan. Muy buena pregunta porque es una pregunta desde la realidad, ¿no es cierto? Y allí juega muchísimo el tema del miedo de la participación, ¿no? Eh, Habría que ver qué posibilidades hay de que participe la comunidad de la institución, ¿no? O sea, los padres, por ejemplo, los padres de familia que van a las reuniones, cómo se da la dinámica cuando hay, por ejemplo, entrega de notas o los citan a una reunión, cómo se dan estas reuniones, si los padres de familia asisten. Yo creo que con los que asisten, por ejemplo, a estas obligaciones de las instituciones, se podría empezar a trabajar. Lo otro, claro, lo otro sí es muy complejo, ¿no? Porque el temor siempre estará allí, el temor a hablar. Pero me parece que la estrategia podría ser esa. No sé si padres de familia participan o no en esas reuniones de padres de familia, por ejemplo, cuando entregan boletines. Eso sería bueno saberlo. Pues, profe, por acá cuando entregan boletines a veces asisten las madres. O a veces uno le dice al padre, Ya, porque yo trabajé, ¿no? Le dice al padre, vamos a entregar boletines. Y él me decía, no, si el profesor es usted, déjeme el boletín ahí que yo algún día voy y lo recojo. ya. Pero entonces algunas madres sí van. Sí, algunas madres se asisten. Bueno, entonces hay que empezar por allí. O sea, trabajando con las madres. ¿Sí? Eh, Ahora, los saberes de los que con los que se va a conversar y con los que se va a dialogar son saberes cotidianos, ¿no? Es decir, no son, por poner un ejemplo, pues no van a hablar con las madres de familia de algún concepto que ellas sientan que las está poniendo en peligro, sino con sus prácticas cotidianas, ¿no? Por ejemplo, la importancia de la memoria, ¿sí? La importancia de la memoria para la comunidad, eh, la importancia del aprendizaje cotidiano de ellas, cómo aprendieron a cocinar, cómo se dio ese aprendizaje. O sea, es necesario que los estudiantes sepan esas historias y que las madres sientan que su testimonio es demasiado importante para ustedes, en este caso que son los profesores, y para los directivos, ¿no? Incluso en los programas culturales que suelen hacer las instituciones, a veces no sé, si hay un Día de la Madre, pues se puede empezar por allí, ¿no? Sería bonito que las madres como que participen, no recitando poemas, sino contando sus experiencias vitales, cotidianas, de crianza, eh, cómo curan las enfermedades de los niños con el saber tradicional. Creo que hay cosas pequeñitas, o sea, no se puede dar un cambio eh, radical
e inmediato porque es muy difícil, pero yo creo que sí se puede dar pasos con la gente que pueda participar, porque claro, yo entiendo que ustedes como profesores deben ser muy cuidadosos porque deben cuidar su integridad, pero hay prácticas comunitarias que son sencillas, como las que les acabo de decir, y creo que por allí se puede empezar, ¿no? No sé si le di respuesta. Sí, profe, porque sino que nosotros estamos haciendo una entrevista para el trabajo y llegamos donde una sabedora que nos estaba hablando así del bombé, de cómo se tocaba el Ujú, bombo, y ella me decía, no, es que ahora esa tradición se nos está perdiendo porque el grupo ujú, que hay ahora no nos deja ir donde las otras sabedoras, o sea, donde están las otras manda una organización, donde está la señora que ya. nos contaba la historia manda otra. Ujú. Ah, bueno, pero hay una Pero eso, fuente ya, que es la señora que sí puede contar. sí, uno se da cuenta, cuando fui a la institución me di cuenta que los niños de la institución sí son niños de bastante imperativos, que lo que usted le Ujú, pregunte, ellos saben. Nosotros fuimos con ujú, el tema de mitos y leyendas, ya. habían 3 brujas, que ellos sabían quiénes eran, Ah, con nombre y todo. sí, y con Pero nombre y eso es todo. muy importante. Eso es muy importante. O sea, cuando a los niños se les pone a contar historias, no hay quien los pare. Y yo creo que eso es bien importante, demasiado importante, porque ellos van a sentir que es importante que esas historias, así sean leyendas, pues hacen parte de su comunidad, aunque a veces para las comunidades no son tan leyendas, ¿no? Si ya saben los nombres de las brujas y todo, eh, no son tan leyendas, entre otras cosas porque las leyendas y los mitos son también otras maneras de conocimiento del mundo, ¿no? No son mentiras nomás, digamos, creo que hay un conocimiento allí, pero si hay una mujer que sabe la historia, que dice, claro, no puedo pasar donde la otra sabedora que me aporta más, pero ella tiene un conocimiento, allí creo que es bien importante eh, esa parte. Y lo otro es también empezar a construir memoria con eso como profesores, porque, no sé, hay un término que a mí me choca mucho, que es la sistematización de experiencias, que es que se ha asumido más bien como un requisito porque es que el nombre lo dice todo, pues es una sistematización. Y yo creo que si hay algo importante para un profesor es narrar su experiencia. Es decir, cuando un estudiante me llega a contar una de esas historias, yo como profesor tengo una posibilidad que es escribir lo que me pasó en esa clase, pero no como una rendición de cuentas, sino narrarlo, contarlo, como si yo estuviera escribiendo un diario. ¿Sí? Y si yo tengo la oportunidad de hablar con una sabedora, pues también cuento esa historia, porque la memoria es la que va quedando. Entonces, el profesor del mañana es el profesor de antes, así suene paradójico, porque es el profesor narrador el que se necesita ahora, no el profesor informador y rendidor de cuentas, sino que deje una memoria, y que si una madre o un estudiante le cuente que no fue a una clase porque estuvo enfermo, pero que la mamá le dio agua de poleo para curarlo, ahí hay un conocimiento y una memoria que a mí me parecen importantísimos. Y esa conexión es bien interesante, porque la madre que lo curó va a sentir que su saber por lo menos se menciona en la escuela y se referencia, y eso creo que genera una conexión distinta con los padres de familia con la escuela. Muchas gracias, Mario. ¿Alguien más de pronto? ¿Algún otro estudiante que quiera hacer? Buenas tardes. Hola, Kevin, buenas Profe, tardes. ¿cómo está? Hola, Yurani. Vamos con Kevin y después seguimos con Yurani, ¿vale? Sí, buenas tardes, profe. Quería hacer una pregunta al profesor Mario. No sé, o sea, ¿cuáles son como los mayores retos y desafíos que uno como, pues, en mi caso yo ya estoy también haciendo el rol de profesor, o sea, uno Uh me -huh. encuentra al aplicar esas políticas de educación inclusiva
en la institución, en el centro educativo en el cual uno está trabajando, ¿no? O sea, hago la pregunta porque, pues en el contexto en el que yo me encuentro trabajando, muchas veces en el proceso de enseñanza, uno quiere, o sea, crear como una educación, o sea, enfocarse en la educación inclusiva, pero el contexto a veces no lo permite, ya que, digamos, en el lugar donde uno se encuentra o la crianza de los niños a veces no les han inculcado como ciertos valores y eso como que conlleva, por ejemplo, a que haya, por ejemplo, bullying, falta de empatía. Entonces, digamos que a veces es como difícil llevar como ese proceso de enseñanza inclusivo, ¿no? Incluso porque, pues, digamos que a veces los padres de familia no han enseñado, no han inculcado valores desde la casa. Gracias, Kevin, por tu pregunta. Buenas tardes. Eh, claro, aplicar la inclusión en un colegio de ciudad o llevar a la práctica la inclusión, la educación inclusiva en la ciudad o en un territorio es muy distinto. Yo creo que ahora tenemos una facilidad que es la tecnología para enterarnos o para por lo menos buscar mucha información al respecto, ¿no? Ahora ya se puede trabajar protocolos para atender este tipo de casos, ¿no? Yo tendré que tratar de estudiar, porque el profesor siempre tiene que estar estudiando, revisando información, lo que algunos llaman actualizándose, pero esa actualización tiene que ver, en este caso, por ejemplo, con revisar diagnósticos, ¿sí? A veces en la educación inclusiva nos encontramos con estudiantes que tienen déficit de atención, con estudiantes que tienen autismo, pero yo creo que hay claves como básicas a veces que pueden ir ayudándonos un poco, ¿no? Unos estudiantes, de acuerdo al diagnóstico, por ejemplo, son más visuales. Entonces hay que trabajar con lo visual para ellos. Si yo estoy explicando un contenido para los otros y estoy tomando apuntes, yo para ese estudiante visual, según el diagnóstico, al que, por ejemplo, las imágenes se le hacen más fáciles para entender, pues yo trato de trabajar con imágenes, ¿no? Y eso lo puedo hacer con un cuaderno, con hojas y papel y colores, o sea, no requiere mayor recurso didáctico, digamos. Esa podría ser una manera, ¿no? Como enterarnos de cómo se trabajan estos casos. Y claro, el contexto no da para los colegios de las ciudades si tienen una área de psicología y a veces esa área de psicología es la que les brinda la información a los profesores sobre los diagnósticos que tienen en sus clases. Pero yo creo que esa es una posibilidad. Es decir, cuando estamos en un contexto así de difícil y así de complejo y de abandonado también, pues yo puedo como buscarme la información eh, en la red, ¿no? Ahora, yo puedo buscar en YouTube, por ejemplo, cuáles son las características de un estudiante con tal o cual diagnóstico y cómo también cómo actúo como profesor cuando hay una situación de bullying. Yo no puedo tomar partido, debo ser como neutral. Yo creo que esa es una posibilidad. Sería ideal que a uno en la universidad lo preparen para todo esto, o sea, con casos concretos, porque, claro, nos hablan de inclusión teóricamente, pero a veces los profesores necesitamos, pero ¿yo qué hago si me pasa esto? Igual si la información estuviera, si se diera en la carrera, nunca vamos a estar completamente preparados para lo que pueda pasar en una clase. Así tengamos estudiados todos los diagnósticos, así tengamos claro qué debemos hacer, siempre puede haber una situación que nos saca de la comodidad. Y lo que creo que hay que hacer allí es no actuar de manera impulsiva, pensar muy bien en lo que voy a hacer y, y tratar de solucionar desde mi experiencia. Pero el profesor siempre debe tener en cuenta que cada clase realmente está llena como de incertidumbre, ¿no? Pero creo que sí se puede buscar como información,
en ese sentido. También se puede hablar con los directivos, ¿no? A ver cuál es la política de ellos, cómo nos pueden capacitar también en ese sentido. Creo que hay varias formas con las que se puede atender esta serie de retos. Listo, gracias, Mario. Yurani. Yurani Arenas. Parece que no tiene Señal. señal, ajá. Bueno, entonces, no, pues Mario. Creo que Dave le da mano. A ver, ya. Dave se llama. Sí. Sino que aquí no me sale. ¿David? Ah, no, es que tiene mala señal, dice David Bezicus. Bueno, no sé si alguien más o ya con eso, pues Mario, me gustaría solamente ya pedirle que nos deje un mensajito pues que nos aliente a continuar con esta labor tan bonita, pues que ya casi, como le digo, ya unos ya están en ese desempeño pues de su labor y otros vamos para ello, entonces un mensajito para tenerlo en cuenta. No, primero agradecerles la invitación, yo encantado de estar en esta conversa, y lo otro que la profesión de profesor es muy hermosa, y que esa profesión es como la vida, ¿no? Hermosa, bellísima, precisamente porque es muy compleja, muy difícil, llena de dificultades. A veces uno como que sale, como decimos coloquialmente, desinflado, desesperanzado de la clase porque no le fue bien. Otros días sale flotando porque se dio la mejor clase del mundo. Yo creo que el profesor hoy en día, sobre todo el profesor en los territorios, a quien yo respeto demasiado a los profesores que trabajan en los territorios, porque son profesores, en primer lugar, muy valientes, muy entregados a su trabajo. Yo creo que la sensación de trabajar por los otros, de dar esperanza, de dar afecto, creo que es uno de los caminos más bellos, y yo lo único que tengo que decirles como mensaje es que celebro que ustedes sean profesores y que estén trabajando por esos territorios, conociendo sus dificultades, porque ustedes realmente son y significan la esperanza para que este país por fin algún día pueda vivir en paz. Muchísimas gracias, Mario, muchísimas gracias pues a todos por haber estado aquí. No, pues no me queda más que agradecer totalmente su compañía, Mario, y su mensaje y todo el compromiso pues que pone siempre para nosotros también que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, con eso pues ya, entonces terminaríamos aquí y eso sería. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Anita, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Bueno, igualmente, que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Chao. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, hasta luego, que estén muy bien.